Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Daniel Garay Castillo y hoy voy a presentar el tema arquitectura de computadora y su impacto en el rendimiento del sistema moderno. En este tema es muy importante porque está explicado cómo funciona internamente los procesos internamente en las computadoras y por qué algunas son más rápidas que otras incluso teniendo el concepto componentes similares en este día de hoy. La arquitectura de componentes se encarga de definir cómo interactúan los componentes principales de un sistema, como la CPU, la memoria y los buses. Es decir, no solo importa qué componentes tiene una computadora, sino también cómo se comunican entre sí. El sistema moderno existe un problema muy importante. El CPU es muy rápido, pero la memoria no tanto, es más lenta. Entonces, es decir, la diferencia provoca retrasos en la ejecución de programas, lo que se conoce como cuello de botella. Esto significa que muchas veces el procesador no está trabajando al 100% y ralentiza el sistema en completo. La pregunta que me hice es cómo influye la arquitectura en el rendimiento de los sistemas modernos. Esta pregunta la voy a responder analizando cada componente del sistema y viendo cómo cada uno aporta o limita el rendimiento. Y también voy a ver cómo la tecnología actualmente busca mejorar esta situación. La ALU, también conocida, la ALU, o también conocida como unidad aritmético y lógica, es la encargada de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas de la computadora. Por ejemplo, cuando un programa hace una suma, una resta o una comparación, la ALU es quien ejecuta esta operación. Es un componente clave porque todo el procedimiento pasa por ella. Sin embargo, es importante entender que la ALU no trabaja sola. La ALU no trabaja sola. También también depende del rendimiento de qué tan rápido recibe los datos desde la memoria y los registros. Si los datos no llegan a tiempo, la ALU no puede trabajar aunque sea muy rápida. Además, un procesador moderno, la ALU puede trabajar en paralelo ejecutando varias operaciones al mismo tiempo, lo que mejoraría significativamente el rendimiento. La memoria es una de las facturas más importantes en el rendimiento. Su organización es en forma de jerarquía, donde cada nivel tiene diferentes velocidades y capacidades. El registro es la más rápida dentro de la CPU, el cache es intermedio, el RAM es más lento y el disco es el más lento entre todos. La idea es que los datos más usados estén lo más cercano posible del CPU. Esto permite reducir el tiempo de acceso y es muy importante y también permite mejorar el rendimiento del sistema. Además existen dos conceptos muy importantes dentro del sistema.
Es la localidad temporal que usa datos recientemente utilizados y la localidad espacial, usar datos cercanos a la memoria, en memoria. Gracias a estos conceptos, la cache puede predecir qué datos se usarán y acelerar el sistema o el acceso. Si la memoria no está bien optimizada, el sistema completo se vuelve lento y obsoleto, sin importar qué tan potente sea el procesador. En otro cambio, los buses permiten la comunicación entre todos los componentes que existen en la computadora. Sin ellos, el CPU, la memoria y otros dispositivos no podrían intercambiar información. Existen varios tipos de buses. Están los datos que transportan la información, el bus de datos, el bus de direcciones, indica dónde están los datos y el bus de control, que es el que coordina las operaciones. El rendimiento de los buses es muy importante porque determina la velocidad con la que viajan los datos. Si los buses son lentos, todo el sistema se vuelve lento, porque sin ellos los datos no se transfieren rápidamente entre los componentes. Ahora existe algo llamado CISC y RISC. Y hay una rivalidad entre ellos. Estos dos principales de arquitecturas son los siguientes. El CISC usa instrucciones complejas permitiendo hacer más trabajos en una sola instrucción, lo que también reduce el número total de instrucciones en mucho y facilita mucho esto. El RISC, en cambio, el RISC usa instrucciones simples. Son más rápidas de ejecutar y permiten mejor uso del pipeline. La diferencia principal está en cómo se ejecutan las instrucciones. Hoy en día los procesadores modernos cambian ambos enfoques para aprovechar lo mejor de cada uno y lograr un mejor rendimiento. El BONE versus el hardware. Uy, papá. Aquí comparamos dos modelos de arquitectura. El von Neumann usa una sola memoria para datos e instrucciones y el hardware que usa varias memorias separadas. La ventaja del hardware es que puede acceder a datos e instrucciones al mismo tiempo, lo que mejora el rendimiento, y en cambio el von Neumann es más simple, pero puede generar un problema, conocido como cuello de botella de von Neumann, donde el acceso a memoria es limitada, que limita el rendimiento. Muchos sistemas modernos usan versiones híbridas entre los dos de esas arquitecturas. Un ejemplo de Lalo. Para entender mejor, pensemos en una operación bastante simple, ¿ok? Usemos como A más B. No ocurre en un solo paso esto, sino son varios. Primero buscan los datos de memoria, se cargan un registro, la ALU realiza la operación, se guarda el resultado y este proceso para tomar varios ciclos de reloj. Esto muestra que incluso operaciones simples dependen de varios componentes trabajando juntos, especialmente la memoria y los buses. Ahora, el cuello de botella, lo que estamos hablando desde hace bastante. Uno de los principales problemas del sistema de cuello de botella de memoria, esto ocurre cuando la CPU tiene que esperar que los datos lleguen desde la memoria. Aunque el procesador sea más rápido, el rendimiento se limita por la velocidad de acceso de los datos.
Algunos ejemplos de estos son el fallo de caché, acceso frecuente a RAM, mala organización de datos, y esto reduce la influencia del sistema y aunque el tiempo de ejecución de los programas. La optimización la optimización. Para mejorar el rendimiento se utilizan técnicas como prefetching, traer datos antes del que se necesiten, o también se usa el uso de caché, almacenar datos frecuentes y, y aleación de datos, organizar mejor la memoria. También existen opciones a nivel de software como reorganización bucles o mejorar el acceso a memorias. Estas técnicas reducen el tiempo de acceso y permiten que la CPU trabaje de forma más continua y eficiente. La paralelismos. El paralelismo. El paralelismo permite ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. Dos técnicas importantes son paralleling, dividir la ejecución en etapas, y multinúcleo, varios procesadores trabajando juntos. El paralleling funciona como una línea de ensamblaje donde cada etapa realiza una parte del proceso, y el multinúcleo permite ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, lo que mejora el rendimiento de aplicaciones modernas. Sin embargo, el paralelismo también tiene desafíos como la sincronización y el manejo de datos compartidos. El DND. El DND o inteligencia artificial. Uy, papá, esto siempre lo usamos. Las redes neuronales profundas requieren mucho procesamiento. Esto debe de realizarse millones de operaciones matemáticas de forma continua, pero eso se utiliza componentes especiales como la CPU, el TPU y el NPU. La CPU, procesamiento paralelo, la TPU, opciones para IA, y NPU o enfocadas en redes neuronales. Estos dispositivos permiten procesar grandes cantidades de datos de forma más eficiente que una CPU tradicional. Esto a cambio de la forma en que se diseñan los componentes modernos de la computadora. Y en conclusión, la memoria es factor más importante en el rendimiento. El CPU necesita datos rápidos para trabajar eficientemente. Y los buses influyen en la velocidad de comunicación. El paralelismo mejora la eficiencia del sistema. Y el paralelismo mejora la eficiencia del sistema. Además, las nuevas tecnologías están enfocadas en mejorar el acceso a memoria y aumentar el procesamiento paralelo. En general, el rendimiento depende en cómo los componentes trabajan juntos y no solo en una particular.